Bueno, y seguimos aquí en nuestro programa Contigo en la Mañana, conversando sobre nuestro país, sobre las cuarentenas, sobre lo que necesitamos cambiar para construir un país, la verdad, que más solidario, más igualitario. Así que nuestra intención es aportar a la discusión, aportar al debate. Seguimos junto al alcalde de Puente Alto, el alcalde Germán Codina, se tuvo que ir al alcalde Tamayo, pero se integran dos especialistas en temas médicos. Estamos con el doctor Ignacio de la Torre, presidente del Colegio Médico de Valparaíso. ¿Cómo está, doctor? Gracias por estar con nosotros. Y también está con nosotros el doctor Flavio Salazar, quien es vicerrector de investigación de la Universidad de Chile y es el director del Instituto Milenio de Inmunología, un instituto que ha tenido, la verdad, que ha sido punta de lanza en muchos de los temas científicos y también en este tema de la pandemia. Como es primera vez que lo tenemos, doctor Salazar, le vamos a dar primero la palabra. Gracias por estar con nosotros. A ver, ¿cómo ve usted el minuto que estamos viviendo de la pandemia en Chile? Ayer se anunciaron por primera vez un tipo de cuarentena, fin de semana, que no habíamos tenido nunca en este casi un poquito más de un año de pandemia. ¿Usted cómo ve esta medida en relación a la situación en que está viviendo Chile en este momento en relación al coronavirus, doctor? Bueno, lo primero es que la situación a nivel internacional de esta pandemia es muy grave, no solamente en Chile, en Europa están ya en una tercera, casi cuarta ola. Hemos escuchado el problema que existen en Brasil, en Estados Unidos, donde hay una diseminación muy importante del virus y esto genera posibilidades concretas de que aparezcan variantes. Entonces estamos en una situación muy peligrosa a nivel internacional. A nivel nacional no estamos exentos de ello. Creo que estamos de pleno en una segunda ola, ¿no es cierto?, que era un poco esperable desde el punto de vista de los análisis que se habían hecho durante fines del año pasado, toda vez que hay una constante o una relación muy concreta entre la movilidad de la población y la diseminación del virus. O sea, cada vez que se genera una normalización en la capacidad de movilizarse de la población y se generan más contactos, entonces se producen estas explosiones. Por lo tanto, hoy día las medidas que se están tomando son importantes en el sentido de que para no saturar, y eso lo puede decir los colegas, ¿no es cierto?, que están trabajando directamente en la atención de pacientes, para no saturar con casos graves, ¿no es cierto?, hospitalizaciones, es necesario el contener, ¿no es cierto?, la movilidad de las personas y generar condiciones para que ellas puedan sobrevivir en una situación de confinamiento un poco más, o sea, bastante más estricto del que hemos tenido en las últimas semanas. Doctor, ¿usted cree que sin el permiso de vacaciones estaríamos viviendo o no la situación actual? Es difícil decir exactamente, no habría prueba. Uno puede, si uno hace una proyección y dice, mientras mayor es la movilidad, más alta es la circulación viral, por lo tanto los riesgos de contagio son más altos, uno tendría que decir que sí. Pero el tema de la movilidad durante las vacaciones es un tema que trasciende solamente a los temas epidemiológicos, tiene que ver con una serie de otros elementos que se toman en consideración, salud mental, etcétera, etcétera. Ahora, yo creo que sí hay una relación entre la movilidad que se produjo durante las vacaciones y este brote. Creo que es muy difícil decir que no. Hay una relación probablemente tal. Tengo una duda, doctor. Fíjese que yo estuve revisando la prensa de diciembre. Absolutamente todas las autoridades, incluido el ministro de Salud, decían que lo más probable era que en marzo hubiese un rebrote. Incluso algunos decían con cifras, ¿no? Puede haber 3 tipos de rebrote, uno pequeño, uno mediano y uno inmenso, que hablaba de 9.000 infectados. ¿Y por qué, si la autoridad tiene ese dato, no actuó un poco antes? No. Me ayuda ahí con la lógica, porque como ciudadano no la entiendo, digamos. Bueno, eso tanto el Colegio Médico como las organizaciones científicas han estado constantemente poniendo este tema, ¿no es cierto?, de los criterios que se utilizan para tomar decisiones políticas. No tengo toda la información que manejan, ¿no es cierto?, los equipos asesores o los equipos del gobierno que toman estas decisiones, pero lo que usted dice es cierto. Era claro de que, basado incluso en la experiencia internacional, lo que había pasado en Europa, que iba a haber un rebrote importante durante el regreso de las vacaciones, principalmente por un tema
además de retomar una serie de actividades que se producen durante la vuelta de las vacaciones, ¿no es cierto?, una mayor movilidad. Eso era en cierta medida esperable. Ahora usted me pregunta por qué no se hizo algo distinto. No es a mí a quien le tiene que preguntar, porque en el fondo eso yo no lo puedo responder, pero la pregunta es, ¿podría haberse preveído, o sea, uno podría haber pensado que esto iba a pasar? Sí, incluso los mismos modelos que manejaba el gobierno así lo decían, o sea, no es algo que nos tome por sorpresa. Es decir, el gobierno estaba dispuesto a pagar este costo, es decir, estaba tomando la decisión de alguna manera, y quizá usted, alcalde, puede decirnos, estaba tomando la decisión, que es una decisión compleja política, sabiendo un poco que esto podía provocar consecuencias. Si bien no todo es atribuible, yo creo, al tema de las vacaciones, porque ya estamos en un pico, estamos en 22 de marzo, 23 de marzo, las fechas no coinciden tanto con la salida más masiva, pero me imagino que el gobierno evaluó y dijo, estoy dispuesto, lo voy a decir informal, lo voy a decir a Luis Quesiches, estoy dispuesto a tragarme este sapo, de alguna manera. Estoy dispuesto porque quizá hay otras consideraciones que poner en la mesa en este minuto de verano. ¿Cómo lo ve usted, alcalde? Bueno, al igual que el doctor Salazar, yo no soy el indicado para responder por el gobierno, y creo que evidentemente está en una situación muy compleja y todos están aprendiendo día a día, ¿no es cierto?, en el manejo. O sea, de hecho, me extraña mucho, por ejemplo, la situación que se ha producido con los colegios. O sea, si tú observas, es evidente que la atención, las clases presenciales son insustituibles. Sin embargo, valía la pena generar todo el conflicto que se generó, sabiendo la posibilidad de que se produjera un rebrote de esta naturaleza, no sé, y tal vez no tenían la información. Yo creo que es el gobierno el que tiene que responder, es el ministerio. Ojalá alguno de los periodistas que esté en la próxima conferencia de prensa esté escuchando a la Monse. Se lo han preguntado igual. No sé si comerse el sapo se lo han preguntado. Pero se lo han preguntado de alguna manera. No sé si se ha respondido un 100% de esto, porque no sé cómo lo ve también el doctor Latorre respecto a que la autoridad estaba quizá dispuesta a pagar este costo, porque tal como dice Julio César, las proyecciones estaban hechas por la propia autoridad. Lo escucho súper despacito, doctor Latorre. ¿Por ahí me escucha todavía despacito? Sí. No, ahí está bien. Ya. Lo que quería decir es que se dice el gobierno está dispuesto, pero en realidad me da la impresión de que se tomó una decisión que afecta principalmente a la ciudadanía, y cuando se trata de asumir el costo político de decisiones que no estuvieron implementadas con un respaldo técnico adecuado, empezamos a escuchar todo tipo de explicaciones. Un intendente de la región metropolitana que dice que viajar en transporte público no aumenta el riesgo de contagio, cuando hay evidencia suficiente para soportar esa teoría. Un ministro que dice que los cultos religiosos no hay evidencia científica que aumente los contagios. Entonces tú empiezas a escuchar explicaciones, un ministro que dice que el permiso de vacaciones es una entelequia y que no puede ser responsable de nada porque es un papel, y cómo un permiso va a ser responsable de algo, y tú empiezas a escuchar entonces que nadie está asumiendo algo que es básico en lo cotidiano, un error. Acá nadie tiene garantizado la verdad de todas las decisiones que se toman. Nadie puede pensar que va a acertar en el 100% de las veces. Pero lo que a mí me molesta es que cuando se toman decisiones que con el paso del tiempo demuestran ser erradas, en vez de tener humildad para reconocer un error y gestionarlo para no repetirlo, empezamos a escuchar una serie de voceros, una serie de personas que están dando explicaciones para explicar lo inexplicable, para fundamentar lo que no tiene fundamento o para tratar de convencernos de que está ocurriendo algo que no es real. Entonces, en ese sentido, nadie, y vamos a usar tu mismo ejemplo, se está queriendo comer el sapo de decir, yo efectivamente tomé esta decisión, estas son las razones, yo nunca quise dañar a nadie, esto es lo que aconteció y a la luz de los hechos parece no haber sido la mejor decisión. Todavía no definimos cuáles son las empresas esenciales para funcionar en fase 1. A un año de ocurrido los acontecimientos. Y si no definimos las empresas esenciales, tenemos todavía muchos trabajadores
que por disposición de sus empleadores tienen que ir a trabajar, aunque nosotros nos sentáramos con un lápiz a hacer un fast check y podríamos darnos cuenta que esas empresas no tienen nada de esencial. ¿Cómo es posible que nosotros lo planteemos en estos términos? ¿Cómo es posible que todavía esté vigente el permiso de vacaciones? ¿Y cómo es posible que todavía en comunas que están en fase 2, los malls, las multitiendas, los restaurantes y bares están funcionando? No tiene sentido desde el punto de vista sanitario y es momento, y ahí recojo lo que planteaba nuestro secretario, el doctor Bernucci, la presidenta Esquiasiche en otro momento, que decían: tenemos que reformular el plan paso a paso para que le haga sentido a la comunidad y para que obedezca razones sanitarias y para que todas las decisiones se tomen basadas en la mejor evidencia científica. Claro, el problema es que cuando se nos cruzó la palabra equidad en el programa a las 9 de la mañana y hemos estado tratando de hablar sobre eso. El problema, doctor Latorre, es que cuando no hay ayuda real, cuando no se conoce la realidad de las personas, no es cuarentena que valga, y ahí entra todo a tallar lo que usted dice de las empresas. Porque ¿qué es lo que hace la gente normalmente? ¿Qué es lo que está haciendo la gente? Es que el que tiene un RUT, ¿no es cierto? Viene un amigo, un primo, un familiar, le dice: oye, voy a ir a Santiago a comprar cuestiones para vender. Y empieza el círculo. El amigo le da a una empresa no esencial un permiso porque se está haciendo, que ni existe, a ese amigo viene a Santiago, compra tazones, poleras, polerones, zapatillas, camisas, lo que sea, y lo va a vender porque como no ha recibido ayuda, como no hay guía, como está solo, entonces se empieza a vulnerar todo el mismo entramado se vulnera por la necesidad, no porque aquí nos han querido hacer creer que la fiesta clandestina tiene la culpa, que tiene la culpa el restaurante que atiende a 23 personas. Aquí la culpa la tiene que como no hay ayuda real, la gente sale. Y la mayoría de la gente no sale a comer. No se sale a comer un asado, no sale a comerse un bistec a lo pobre en un restaurante, sale a trabajar. Sale a comprar cosas, a vender cosas, a ponerse en un lugar, a hacer cuestiones, a meterse en un lugar donde están trabajando para vender sándwiches. Esa es la realidad. Entonces, tenemos un problema que no es solamente de salud, doctor Latorre, por eso a usted le trato de enviar este guante. Tenemos un problema social acoplado a la salud, de equidad, de convivencia, de ayuda. Entonces, no se puede hacer una cuestión real cuando están esas precariedades. Lo que pasa es que tú tocas un tema que es esencial. ¿Dónde están los psicólogos sociales? ¿Dónde están los sociólogos? ¿Dónde están los antropólogos? Ayudando a la toma de decisiones que le hagan sentido a la gente. ¿Dónde está la psicología social, que es una herramienta para entender el comportamiento humano, al igual que la sociología, que nos darían cuenta de cuáles son las motivaciones detrás de las decisiones y de los actos de las personas y de las comunidades? Pero nuestras autoridades, muchas de ellas, como que no se han dado un baño de realidad en torno al país que tenemos. Cuando ayer yo escucho a un subsecretario decir que todas las ferias tienen delivery, yo primero pensé que era un fake news. Después dije, bueno, ¿hasta qué punto alguien puede llegar a transmitir? Es como cuando un subsecretario dijo que la gente iba a los consultorios a hacer vía social, o que la gente se podía levantar un poco más temprano para aprovechar la tarifa de menor valor en el metro. Esas palabras, esa desconexión, tiene que ver con algo que de alguna forma yo he llamado un clasismo intelectual y una endogamia de las cúpulas, de las élites que dirigen el país. Vienen todas de los mismos colegios, estudiaron todas en las mismas universidades y casi las mismas carreras. Es posible que un economista dirija el Ministerio de Educación, pero no me imagino a la elite, al establishment, aceptando que un profesor sea ministro de Hacienda. Hace mucho tiempo que no tenemos un profesor como presidente de la República, y pareciera ser que esa labor, que es tan encomiable y tan relevante para una sociedad, no goza del prestigio que tienen otras profesiones entre los tomadores de decisión. Que los gerentes de las empresas grandes de Chile sean todos de los mismos colegios y de las mismas universidades no es casualidad. Habla de la forma en que nosotros nos relacionamos. Y cuando se produce esta segregación, cuando unas personas desconocen la realidad del resto, la empatía es más difícil, la confianza es sumamente difícil, porque en las sociedades que se construyen desde la desigualdad es difícil
confiar en el que no conoces y en el que consideras que no se parece nada a ti. Yo ayer escuchaba unos colegas que decían, hoy la gente mal agradecida, si vamos también con las vacunas, somos uno de los mejores países. Y me encontré con una publicación alemana que la llama la paradoja chilena. ¿Cómo es posible que seamos campeones en vacunación, pero al mismo tiempo campeones en contagio y muerte en Latinoamérica? Y una de las cosas que plantea es que las medidas no son desde los hospitales, las medidas tienen que venir desde el entorno social. Si tú no apoyas a los emprendedores, si tú no apoyas a las pymes, si tú no apoyas a los ciudadanos en condición vulnerable, el resultado es que no se pueden cumplir las cuarentenas, no se pueden, porque sin ayuda social tú no puedes cumplirlas. Sí, lo que pasa es que también tenemos, doctor Flavio, tenemos que ir cruzando todo este tipo de información y a veces nosotros también nos caemos en los medios y todo, porque no conocemos la realidad de la gente. Me acuerdo de esa vez que se llenó el mall chino la primera vez y todos hicimos como una denuncia. Oh, la gente anda comprando, el consumismo y todo. Y de a poco fuimos descubriendo que era pura gente que estaba ahí porque quería comprar para llevar a Rengo, a San Vicente de Aguatagua y que andaban buscando, entonces no era la para vender, para parar la olla. Claro. Entonces al principio, claro, todos apuntando con el dedo y casi una crónica policial de lo que ahí está pasando y todo. Ay, qué bueno que lo digas, Julio, porque yo creo que cometemos tantos errores en eso los periodistas y tanto, creo que a veces hay tanto juicio liviano que uno tiene que ver la situación. También decíamos, pero la gente salió a comprar al tiro. Era una mamá que no salía desde marzo, en octubre pudo ir a comprar porque la guagua había crecido, aprendido a caminar y no tenía que ponerle. Entonces dice el consumo y todo. Habían cosas que de verdad se necesitaban. Entonces también yo creo que indicar con el dedo y decir que... ¿Te acuerdas cuando entrevistamos a la Carol Halin? Y nosotros dijimos qué terrible el consumismo. Están todos los chicos haciendo fila para una zapatilla. Y de repente me dice, yo nací en la legua. Yo amo los zapatos. Para mí, que anduve a pata pelada, decía, comprarse un zapato era muy significativo. Entonces también nos dio un poco vuelta el estereotipo o lo que uno juzga a primera vista. Claro, y por eso es tan importante generar proyectos en común desde distintos ámbitos, como dice el doctor Latorre, porque claro, tú puedes poner la cuarentena y puedes poner todo y puedes ponerte duro, pero esa gente de la sexta región para allá va a venir a comprar igual acá, porque es como subsiste. Entonces hay que generar proyectos, planes quizás que son un poco más amplios, más robustos, Flavio. Bueno, por supuesto, hay muchas cosas que se tienden a enfocar desde el punto de vista de la individualidad. Hay muchos de los enfoques que se hacen, tanto en los medios, incluso en algunos organismos del gobierno, tienen que ver un poco con el comportamiento individual y la responsabilidad individual, y no hacen un análisis social de lo que significa una pandemia como la que estamos viendo. El tema que mencionaba el doctor anteriormente de la inexactitud de las medidas o de la poca digamos, respaldo científico de las medidas se debe también a un sistema, ¿no es cierto? No tiene que ver solamente con las responsabilidades personales de algunos asesores del gobierno, del propio gobierno. Hay un sistema que está de alguna manera establecido en cuanto a derechos individuales, características individuales, comportamientos individuales, pero en el fondo lo que se requiere acá son medidas sociales que en el fondo responsabilicen a la sociedad a través de sus diferentes organizaciones. Y bueno, los alcaldes han jugado un papel muy importante en esto, o sea, de alguna manera organizar a la sociedad para poder enfrentar esto en forma conjunta, con todas las experticias que se han mencionado acá, que no tiene que ver solamente con la infectología o con la inmunología, sino que, como se mencionó, tiene que ver con muchos otros conocimientos que son necesarios para poder responder como país a un desafío de este tipo. Ahora, son pocos los países que lo han hecho, pero algunos lo han hecho mucho mejor que nosotros y en eso tenemos que reconocerlo. ¿Y quién lo ha hecho bien, doctor? Porque, para que usted que nos cuente, porque siempre se saca un ejemplo y después resulta que no lo habían hecho tan bien. ¿Hay algún modelo que usted nos pueda contar que realmente hoy día sea ejemplar?
Mire, no sé si hay un modelo, pero los países que han tenido una estrategia de Estado, ¿no es cierto?, para enfrentar la crisis son los que tienen menos diseminación del virus y son de diferentes signos ideológicos. Están los países de Oceanía, Australia, Nueva Zelanda, hasta China, hasta Vietnam. Hay otros países que están con un control de la pandemia mucho mayor que el que tenemos nosotros, y no tiene que ver incluso con la organización social o la ideología, sino que tiene que ver con el rol que juegan los estados como Estado y no como gobierno solamente en el control de una pandemia de este tipo. Se escucha a la evidencia científica. Australia lo cerraron y estuvo, cerrada su frontera hasta el día de hoy, pero la cuarentena fue estrictísima. Es decir, la cuarentena en algunas ciudades australianas duró meses, se fue renovando y fue súper estricta. Eso fue lo que ellos hicieron. Lo pudieron hacer porque el Estado subvencionó socialmente a toda la gente que se mantuvo en casa. Pero es un sistema que, claro, que fue súper rígido con otro tipo de costos también. Bueno, pero usted me preguntó ejemplo y... No, claro, por eso, para contarle a la gente cómo fue. Tal vez ahí, Montserrat, que son estados que tienen un comentario. Doctor, que son estados que tienen estructura. Y que tienen... que como tienen una estructura distinta. Claro, en Chile cuando tú tienes que el trabajo informal no lo conocía nadie. Cuando tú tienes que finalmente la gente gana mucho más de lo que el Estado cree que gana, porque con lo que el Estado cree que gana la gente no para ni la olla. Entonces tú encuentras que para un ministro de Hacienda un bono de 40 lucas estaba bien, porque entonces como el hombre no después dice, bueno, el mismo recapacita y dice, hagamos este de 100, pongámonos de acuerdo, o sea, porque son países que tienen estructura incluso para ir al doctor, ¿no es cierto? Tienen un sistema donde el doctor está a la mano, están bien atendidos, comen mejor, tienen índices de patologías que son menores que las chilenas. Entonces, doctor Latorre, todo va sumando a la hora que hubo. Mira, si me lo permiten plantear que muchas veces hablamos de la salud como un hospital. El hospital representa el fracaso de la salud pública. Nadie llega al hospital o nadie debiera llegar al hospital si es que la salud pública, desde la prevención y la educación sanitaria, funcionara bien. Un ejemplo muy simple. Tú no llegas a tener un infarto cardíaco si has tenido una debida prevención de factores de riesgo cardiovasculares. Claro que son necesarios los hospitales, pero nosotros hemos respondido a las problemáticas de salud de la población construyendo mega hospitales, hospitales gigantes, CEFAM más modernos, pero nos ha faltado entender lo que se llaman los determinantes sociales de salud y a su vez enfermedad. Si tú vives en Puchuncaví, en un área de sacrificio, es más probable que tengas patologías respiratorias incluso desde la menor infancia. Si tú tienes una educación de menor calidad, tú vas a tener más riesgo de desarrollar ciertas enfermedades. El embarazo adolescente es una patología que afecta, es una condición que afecta la vida. Esto no es un juicio social. Una embarazada menor de 14 años tiene entre 8 a 20 veces más riesgo de morir en el embarazo que una mujer de 20 años que se embaraza. Y esos embarazos adolescentes ocurren en entornos sociales determinados, sobre el 90% en comunas vulnerables versus las comunas de mayores ingresos. Esos son cifras chilenas. No estoy descubriendo la pólvora, esto está en todos los informes, todos los años aparece, cuando aparece nos escandalizamos un rato, todos prometemos que la cosa va a cambiar, pero los determinantes sociales son tan relevantes que si tú logras, por ejemplo, aumentar el sueldo mínimo, impactas de mucho mejor forma en la salud de la población que si construyes un mega hospital al cual esas personas pueden ir a hacer fila, que si tú mejoras lo que es vivienda social, disminuyendo el hacinamiento, disminuyendo lo que es, por ejemplo, problemas de higiene ambiental como agua potable y alcantarillado en las tomas de terreno, si tú mejoras el aislamiento, si acercas y evitas la segregación urbana, de tal manera que las personas más pobres no tengan que viajar el doble o el triple de tiempo en transporte público para llegar a su trabajo y volver, tú empiezas a entender que la construcción social determina mucho más la salud de las poblaciones
que los hospitales que tienen en esas comunidades. Y en ese sentido, y esto yo lo aprendí gracias a un colega, el doctor Juan Francisco Cabello, que un día me vio muy frustrado, muy cansado, porque yo estaba detrás de mi mesón en el hospital tratando de ver más pacientes. Yo veo en el Hospital Bamburi en cáncer mamario y aceptaba pacientes extra y de repente eran las 5 de la tarde, estaban cerrando el hospital y todavía me quedaban pacientes que ver. Terminé muy agotado, muy frustrado. Me dijo: Ignacio, aunque tú te revientes y trates de hacerlo acá, si tú consigues que este hospital eche a funcionar su mamógrafo, en un año vas a haber ayudado más mujeres que las que podrías ayudar con esta hora extra. Y tú consigues esa gestión, cambias la salud pública. Y ahí es donde está la relevancia de ciertos tomadores de decisiones. La ley de etiquetado de los alimentos ayuda a reducir ciertas enfermedades crónicas de mucho mejor manera que aumentar el número de especialistas en un determinado lugar. Una ley que bloquee el consumo de tabaco o que le ponga más impuesto al consumo de alcohol mejora los resultados sanitarios mejor que muchos hospitales. Entonces, cuando tú entiendes eso y cuando entiendes que la labor médica directa con pacientes va a lo humano, pero cuando tú quieres resolver los problemas de salud de una comunidad, necesitas actuar en otro nivel. ¿Y cuál es el problema? Que los tomadores de decisiones no conocen ese nivel. Les vendría muy bien a esos tomadores de decisiones ir a sentarse con nosotros al box, ir a la UCI un día, ponerse el delantal o la tenía y ver lo que significa, lo que impacta las decisiones que ellos han tomado. Y cuando ocurra eso, van a recibir sin lugar a dudas un baño de humildad, un baño de conexión, y no van a volver a decir que en la feria libre hay delivery para todos, porque no es así. Y no van a pensar que el delivery es la solución a los problemas de toda la gente, porque ¿quién tiene conexión? El 10% de la población, que son los mismos que pueden ir en un vehículo privado y pueden conseguir todo tipo de permisos para eximirse de la cuarentena si corresponde. Bueno, hay una premisa japonesa: mejor doctor el que menos pacientes tiene, ¿no? Decía, doctor Flavio, usted, vicerrector de Investigación y Desarrollo de la Chile. Además, entonces tenemos el lujo de tenerlo acá, hoy día la televisión abierta. ¿Se ha podido saber los PCR por comuna que se hacen para generar algún tipo de algoritmo, algún tipo de investigación al respecto? O sea, hay varios grupos en varias universidades que se han conformado para hacer diferentes estudios basados en datos. Ahora, siempre ha habido una cierta reclamo cruzado respecto a la disponibilidad de datos, pero porque en general casi todas estas iniciativas que tienen que ver con la investigación que se tiene que ir haciendo, digamos, en tiempo real, porque tampoco es que esto, o sea, esta crisis sanitaria es algo que está ocurriendo en este momento y donde no hay precedentes que se parezcan. Entonces, muchas de las cosas que se están investigando hoy día, cada día aparece nueva información, se está haciendo en tiempo real con la situación que estamos viviendo. El tema de las vacunaciones, por un lado, el tema de comprender por qué algunos individuos caen más graves que otros, el tema de cómo se comporta la distribución del virus. Ahora, respecto a lo que usted me pregunta específico de los PCR, yo no tengo una información acabada respecto a quiénes están haciendo ese seguimiento. No lo conozco y no me puedo pronunciar respecto a ese punto específico. ¿Y esos datos los entregan, perdón? Claro, o sea, esos datos se recopilan, claro, o sea, esos se toman en diferentes centros y se centralizan en el Ministerio de Salud, pero yo no sé cómo conversan esos datos con los grupos de investigación, probablemente tal, no lo sé. Le vamos a preguntar al alcalde Codina la disponibilidad de PCR que hay en su comuna, que es un indicador importante también de eso. Estaba viendo una información de precisamente en China, los lugares donde tuvieron primero, los dividieron por, ¿cómo se llama? Cuadrículas. Claro, y hicieron una modalidad de datos por los PCR que le iban sacando. Y fueron capaces de entregar cómo tenían que actuar. Inteligencia artificial. Claro. Megadato, inteligencia artificial, así es. Claro, porque de repente, claro, uno dice, oye, los chinos tiraron el bicho y ya no tienen nada. Y además, me puse Trump. No, pero además, yo dudo de la información que China saca al exterior. Bueno, claro. Déjeme dudar. Bueno, y muchos países, incluso aledaños, dudan. Sí. Pero lo que te digo es que estaba viendo que
transformaron esta información, porque como tenemos aquí a Flavio, transformaron esta información para sacar un algoritmo para situar geográficamente, para situar, claro, y distribuir los PCR y tomar ahí las decisiones. Claro. No así como al número nomás, sino que hicieron un modelo de inteligencia artificial para eso. Si eso se puede, si es muy avanzado, si no sé, pues, se lo vamos a preguntar a Flavio. Eso se puede hacer incluso con los celulares. Sí. O sea, en el fondo, está la posibilidad de hacer seguimiento de movilidad con los celulares. El problema está en que muchas veces ha habido una discusión respecto a la privacidad, claro. Pero yo creo que de todas China formas no la tiene. Se puede hacer. Y como en China, como en China es dictadura, finalmente hace... Claro, por eso. En China no tienen libertad de navegar en internet ni nada. Entonces, en ese sentido, una dictadura controla a su población puede y hace lo... Pero no es necesario tener una dictadura para poder establecer medidas sociales. O sea, los temas de Estado, los temas de medidas sociales, no necesariamente colisionan con la libertad de las personas. A veces hay un bien mayor que el bien social. Pero el tema del libre movimiento... tener una dictadura para poder hacer eso. Pero es complicado que manejen nuestros datos de movilidad porque todos sabemos cómo están las grandes corporaciones de datos, cómo están manejando. No, hay que estar ojo al charque ahí. Nos queda tiempo, son las 11:16, Germán. Vamos a pedirte ayuda ahí para que nos den los datos que se dan, porque en el primer momento, incluso ustedes, yo me acuerdo de esa discusión, que clamaban, que rogaban tener información. En un primer, porque Mañalich estaba, ¿te acuerdas? Estaba con los datos como si fueran de él, con mano de guagua, ahí está. 11:17, vamos y volvemos de inmediato. Bueno, ya estamos de vuelta aquí en Contigo en la Mañana y estamos ya con los médicos, estamos con los doctores. Se fue Germán Codicama, lamentablemente tenía algo que hacer. Estaba con la palabra el doctor Salazar, estábamos hablando de la información, de los datos. Y pasemos un poquito a un tema más contingente, doctor. Estas medidas son bien duras para el país, ¿no? Se estima que casi 14 millones de personas van a estar en cuarentena a partir del jueves, pero además el fin de semana quizás va a subir ahí un par de millones más de personas que van a estar los fines de semana en cuarentena. ¿Cuándo se ven los resultados de esto y usted si cree que es la dirección correcta, doctor Salazar? Bueno, ya lo habíamos de alguna manera conversado antes. Creo que el nivel de diseminación y de contagio que hay hoy día es demasiado alto, es muy peligroso porque genera una cantidad de enfermos graves que superan las capacidades que tenemos para poder atenderlos. Entonces se hace necesario una restricción de la movilidad, eso no cabe duda, por lo menos a mí no me cabe duda. Es de esperar que esta no sea tan prolongada porque se debiese producir al mismo tiempo, si se mantienen todos los elementos asociados a la vacunación, algún tipo de inmunidad, ¿no es cierto?, que vaya aumentando en la población para generar un control en el mediano plazo. Pero yo creo que estas medidas por lo menos van a tener que durar unas 3 semanas, porque en el fondo todas las personas que hoy día, o sea, el número de contagiantes que hoy día hay es muy alto, y si esas personas no dejan de circular, van pasando el virus a otro y esto se prolonga en el tiempo. Por lo tanto, mi opinión es que tiene que ser, y tomando en cuenta todo lo que se ha dicho acá, con las medidas adicionales. La pregunta tiene que ver solamente con el control de la circulación viral, no con los impactos sociales que esto puede tener. Pero lo lógico es que se restrinja mucho en la circulación para poder permitir entonces que se produzca una baja en los contagios y se genere una mejor situación para la atención de los pacientes más graves. Sí, doctor, porque, a ver, ¿cómo son los plazos? Porque si uno dice ya, acá viene un encierro absoluto el fin de semana. El fin de semana se eliminó el permiso temporal. 15 millones de chilenos más van a estar en cuarentenados durante la semana, fin de semana y durante la semana próxima de todas maneras. Pero esa menor circulación viral se va a notar en las cifras recién en 2 semanas más, cuando debiera notarse esta cuarentena estricta que comienza el día de mañana. No, porque las personas que estamos hoy día estableciendo como contagiadas son resultados que vienen de un par, 3 o cuántos días, 5 días atrás. Por lo tanto, hoy día son un poco más y todo eso se van a demorar más o menos, son contagiantes unos 14 días a lo menos. Por lo tanto, el tiempo que se tiene que esperar para que baje la circulación viral es más o menos los plazos que yo le mencioné.
Perfecto. Me quedé con un tema respecto también, quizás el doctor Latorre nos puede contestar, porque claro, tú nos citabas como un artículo alemán que hablaba de la paradoja de Chile. Por un lado, un país como ejemplar en vacunación, pero por otro lado, un país que ha tenido un nivel de fallecidos y también de enfermos graves altísimo y también de contagio en relación a la población. Entonces yo creo que ahí son las dos patas ¿Y qué pasa con el tema del PCR? Porque también parece ser, doctor Latorre, que en PCR estamos súper bien, pero en trazabilidad estamos mal. Bueno, en esa materia recién Julio César preguntaba por los casos realizados en cada comuna. La verdad es que una vez a la semana, habitualmente los días miércoles, se entrega un informe de testeo y trazabilidad en Chile, que está desmenuzado por comunas, pero indica cuántos test salen positivos en las comunas, pero no nos dice cuántos test se hicieron en dichas comunas, como elemento para, por ejemplo, saber si la distribución territorial de los test está teniendo una lógica o si tendemos a testear más en determinadas comunas y testear menos en otras. Por eso le preguntaba. Esa información es muy importante y acá hay que tener cuidado con un pequeño detalle. Nosotros, por ejemplo, en la quinta región, tenemos como meta testear más de 28.000 test a la semana. Eso es un promedio de 4.000 test diarios. Pero el promedio esconde la realidad que los sábados y domingos, como llevábamos más de 90 días en fase 2 y sábado y domingo estábamos con restricción de movilidad, que por lo más está decirlo, en esos 90 días, lejos de ver una disminución de los casos, vimos un aumento, de lo cual uno podría desprender que esta medida de sábado y domingo a lo menos fue inútil para bajar los casos, y si logró algún efecto fue que subieran un poco menos de lo que eventualmente podrían haber subido, pero eso ya es una hipótesis. Pues bien, los sábados y domingos a veces no llegamos a los 2.000 test. ¿Por qué? Porque la gente no sale. ¿Y cómo va a ir a hacerse su examen si está quedándose en la casa? Entonces, una trampita en la cual podemos caer, y puede ser un error comunicacional que genere una falsa sensación de seguridad, es que cuando estos 13 millones de personas que van a estar en cuarentena dejen de movilizarse y los que se movilicen solo lo hagan con permiso, la posibilidad de que se hagan test es más baja. Entonces, ¿qué creemos que puede ocurrir? Que el volumen total de test baje. Y si baja el test total, también bajan los casos activos. Y que entonces empieza a ocurrir que en vez de haber 7.000 test positivos, tú tengas 5.000, 4.500, digamos, oh, está funcionando, qué rápido tuvimos este impacto. Y en realidad lo que está ocurriendo es netamente que dejaron de testearse de la misma forma. Por lo tanto, el esfuerzo acá está en mantener elevado el testeo y baja la movilidad. Y para eso hay que pensar en estrategias distintas, porque un TTA móvil que se pare en una plaza, ahora, cuando hay restricción de movilidad, probablemente no va a conseguir la asistencia de personas necesarias para cumplir esta cuota de 4.000 test al día en nuestra región. Ese es un tema que nos preocupa y que durante otras cuarentenas el promedio regional escondía estas situaciones llevando el TTA móvil a comunas que no estaban en cuarentena. Y así tú conseguías obtener un número de testeos, pero no necesariamente en el espacio correcto. Acá lo importante es testear por número de habitantes, de tal manera de conseguir a lo menos 1.000 test por cada 1.000.000 de habitantes al día, eso como mínimo. Y si eso no se hace, o si tú testeas 800 en una comuna y 200 en otro y la proporción se pierde, estás subdiagnosticando en un lado y supradiagnosticando en el otro, cambiando los porcentajes de positividad. Ahí hay que tener mucho cuidado. Y solamente, Monse, si me lo permites decir, hay un lado de esta situación pandémica que es profundamente doloroso, y es el lado humano. Nosotros hablamos de 30.000 fallecidos como que fuera cualquier cosa, y estamos hablando de 30.000 personas que tuvieron que ser enterradas sin el rito que nosotros en distintas culturas de nuestro país tenemos para despedir a nuestros seres queridos, que fallecieron en un entorno frío, como son las salas de un hospital. No frío porque nosotros no queramos entregar cariño, sino que son fríos porque son paredes alejadas de tu familia.
esas personas que han fallecido nos tienen que hacer replantear si acaso nuestra forma de manejar la pandemia es la mejor que Chile puede desarrollar. Y creo que estamos al debe, y esto no tiene que ver con colores políticos. Nos encanta llevarlo a lo binario. Si lo hacemos bien, somos de derecha fascista. Si digo que lo hicieron mal, soy comunista. Eso no tiene nada que ver con el espíritu de mis palabras. Doctor, nosotros nos debemos a esas 30.000 personas fallecidas para tomar decisiones hoy día que eviten que lleguemos a 40.000. Ese es un poco lo que los trabajadores de la salud creo que quieren, doctor, todos. Díganme. Doctor, doctores, esta noticia salió recién, tenemos que, en virtud del tiempo, que ir a otro tema, pero esto fue recién, pero creo que es relevante. Tenemos una nueva pandemia. Alemania anuncia cuarentena total por Semana Santa, habló Angela Merkel, y dice esencialmente tenemos un nuevo virus. Es mucho más letal, mucho más infeccioso y contagioso durante mucho más tiempo. Ay, no. Angela Merkel habló, rompió el silencio y decretó un confinamiento durante Semana Santa, incluyendo estricta cuarentena nacional, además del cierre de todo tipo de locales para esta semana. Según indicó Angela Merkel, la medida incluirá los 5 días de celebración entre el 1 y el 5 de abril, lo que se complementará con la prohibición de financiamiento de instalaciones incluso culturales, de ocio y deportivas hasta el 18 de abril. Merkel sostuvo que tiene que endurecer las medidas debido a la variante británica, el factor clave para endurecer las medidas. La situación es grave, el número de casos está aumentando exponencialmente y las camas de cuidado intensivo se están llenando de nuevo, dijo Angela Merkel. Noticia de ahora, de esta instancia, la variante británica. Solo dejar con eso clarísimo que nosotros tenemos que impedir que llegue la variante británica. Estamos a tiempo. Sí. Es decir, ya estamos con un poquitito más estrictas las medidas para venir de Brasil y vamos a tener que hacer eso. Doctores, muchas gracias por estar con nosotros. El tiempo corre, hay otros compromisos también en nuestro programa, pero ha sido súper interesante la conversa con ustedes. Un abrazo a ambos aquí a la distancia. Bueno, y queda la pregunta si aquí sabemos cuál es la británica, cuál es la brasileña. Sí, se ha podido testear, pero no... ¿Dónde están? No. Bueno, esta es la información del minuto. Nos gustaría dar noticias espectaculares, pero es... Pero mira, yo tengo una amiga que en el verano llegó de Londres. Llegó, le pidieron típico el PCR negativo y todavía no sabía lo de la variante británica. A los 2 días se supo y la llamaron de la autoridad sanitaria, no me acuerdo específicamente, le dijeron a cuarentena, porque el vuelo venía de Londres. Funcionó ahí. Espera que siempre funcione. A lo mejor habría que ponerse un poco más estricto. Por primera vez vamos a ponernos nosotros duros con los europeos. A ver, oye, parece que esto... Claro.